asombroso Sí. a nuestros ojos aquí en la ciudad. Estamos en comunicación con Irene Weiss. Ella es bióloga especializada en ecología. Ujú. Sí, déjame darle los buenos días. Buenos días, Irene. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Virginia y Daniel. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Un placer. Igualmente, Irene. Bueno, ansioso para que nos comentes este hecho tan importante, que a veces uno lo ve así, pero el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el cuidado del lugar, cómo se dan estas situaciones. Espera, decime qué tema, porque tu productora me nombró varios temas distintos. Claro, no, estamos... Y no quiero decirles algo que por ahí no es lo que me están preguntando. No, justamente, como hacía la presentación Virginia, era por el tema esto de los yaguaretés, el nacimiento de cautiverio en un lugar, ¿no? Que a veces, como decía Virginia, tan a veces atacado como son los humedales, claro, los esteros, que está tan castigado por el hombre, por su negligencia, ¿no? Sí, en realidad, bueno, vos sabés que históricamente, antes de la llegada de la colonización, lo que llamaron los colonizadores el tigre americano, que en realidad es el jaguareté, o jaguar, ocupaba una vasta extensión de la Argentina y llegaba hasta lo que hoy conocemos como tigre. Hay una anécdota que está en las crónicas de los primeros navegantes, digamos, que llegaron acá, específicamente uno de los que venía con Solís. Viste que te remito un poco a esto porque es interesante la historia, ¿no? El cuento. Que es, no sé, aparentemente es real porque yo lo leí de una persona que tuvo acceso a esas crónicas que están, no en la Biblioteca Nacional, sino en el Museo de Ciencias Naturales, donde está toda la parte histórica de los cronistas de Indias, ¿no? Digamos, esta persona que vino con Solís, cuando entró toda la historia que ya conocemos, que entró en el Río de la Plata, lo llamó Mar Dulce, qué sé yo, cuando llega a la zona del Tigre, ve justamente un yaguareté y grita tigre, entonces a partir de ahí le pusieron ese nombre. Hay una referencia histórica muy cerca del Parque de la Costa, ahora, si la gente es un poco observadora y se fija, si algún visitante va al Parque de la Costa o esa zona, va a ver que está la referencia histórica. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que nadie ahora en el Tigre se va a cruzar con un yaguareté, justamente por el desastre que hicimos, y ahora están preservados justamente en las zonas protegidas de tanto el del noreste, como vos me preguntabas, tal como en el NOA, ¿no? Y en el medio quedó todo un territorio. Bueno, ahora hay un parque biprovincial, también entre Formosa y, que hay toda una cuestión jurídica todavía que resolver ahí, pero entre Formosa y Chaco, que también se los está tratando de proteger, pero en el medio quedaron como islas donde el yaguareté no puede pasar. Por eso es tan importante estas hembras que pueden reproducirse en cautiverio, ¿no? La que vos me preguntás, si no me equivoco, es Arami, ¿no? Que es una de las dos primeras hembras de la especie que nació en el centro de reintroducción del Parque Iberá. Exacto, sí. Bueno, ella dio a luz 2 cachorritos salvajes en libertad, después de haber estado, digamos, protegida, recuperada. Lo que pasa que, ¿qué es lo que ocurre con el yaguareté como con todos los grandes felinos? Necesitan mucho espacio para acechar, para buscar su alimento, para criar a sus cachorros, para procurarse no solamente la comida, sino también para digamos, como para marcar el territorio, ¿no? Y el problema es que más que la caza, porque la caza fue históricamente no un problema, pero ahora está protegido, o sea, ahora es muy difícil que se case un yaguareté porque vas preso, pero el problema es la destrucción del hábitat. Cuando está avanzando tanto la deforestación, cuando vos extendés la frontera agropecuaria, que le vas quitando espacio para que estos grandes felinos tengan el lugar que necesitan, ¿no? O sea, no tienen el lugar necesario y suficiente para reproducirse. Por eso es tan importante esta noticia, ¿no? Claro, Y bueno, y las cámaras, o sea, la tecnología ayudó mucho, porque estas cámaras trampas que pusieron en el parque son cámaras que disparan, viste, tienen como un ojo de luz como los ascensores, viste, que no se cierran si vos estás pasando por la puerta. Bueno, en este caso, cuando pasa el yaguareté, dispara la cámara la foto, entonces son animales que se esconden frente a la presencia humana porque realmente les tienen miedo. O sea, todos estos animales la gente
Por ahí la gente se asusta, pero el ser humano no está dentro de su dieta. O sea, sería algo, tendría que estar muy necesitado de alimento para cazar una persona, un ser humano grande, ¿entendés? Claro. Son animales muy tímidos y a pesar de que es un gran carnívoro, pasa algo parecido con el yaguareté, la gente, con los yacarés. La gente les tiene terror. Yo trabajé 6 meses en el Pantanal del Mato Grosso y caminaba con mi hijo mayor, que ahora tiene casi 40 años, en ese momento tenía 5. Yo caminaba al lado de los yacarés y los yacarés salían corriendo y se metían adentro de las lagunas, ¿viste? Porque tienen terror. O sea, solamente tenés que tener precaución cuando tenés una hembra que está, en el caso de los yacarés, cuidando los huevos, ¿viste? Claro. Porque, Irene, con los felinos pasa lo mismo, ¿no? Con el puma pasa lo mismo, ¿no? Todos los animales, en general las hembras, por supuesto, son muy celosas de sus crías. Entonces hay que tener cuidado un poco en ese aspecto. Pero si vos realmente conocés eso, a veces uno le mira la cara y por una visión equivocada, digamos, antropocéntrica, uno dice, tiene cara de malo, ¿no? Yo siempre remito al caso de, hago la relación con los grandes felinos que te miran por ahí, ¿viste? Con esos ojos, con esas pupilas que tienen, o el mismo el yacaré que te decía, que en realidad, entre comillas, tiene cara de malo, pero es la única cara que tiene, pobre bicho, puede estar con un susto. Claro. Y lo comparan con el delfín, que le ven cara de contento, y el delfín por ahí en un oceanario se está muriendo de estrés, ¿entendés? Sí. Y bueno, esas son cosas que desde el punto de vista humano nosotros no tenemos que mirar con ojos de como veríamos la cara de un ser humano. Estamos viendo animales que son distintos y tienen otra fisonomía, otra anatomía, otra fisiología, otro comportamiento. Totalmente. Entonces, por eso es tan importante. A mí me pareció genial esta noticia de los esto fue ya hace unos días, ¿no? Hace una semana más o menos, si no me equivoco. Sí, exactamente. Sí. Y para esto hay que hacer un trabajo, me imagino, un trabajo pero inmenso. En todos los niveles, científico, médico, veterinario, o sea, todo. Claro, sí. Vos imaginate que estos bichitos nacieron antes habían nacido 4 cachorros en el centro justamente de reintroducción del yaguareté, que tiene las siglas CRY, ¿no? Que los liberaron con las mamás y que viven en Iberá. De a poco se va tratando de reintroducir y de repoblar, porque fue un animal muy castigado, tanto anteriormente por la caza como ahora por la destrucción del hábitat. Vos sabés, esto lo repetí en varias notas estos días, ¿vos sabés cuándo se deforestó más en la Argentina en este último tiempo? Decí una época, un año, te digo, te doy un changüí, ¿no? De los últimos 5 años, ¿cuándo se deforestó más? A pesar de tener la ley de bosques, ¿no? ¿Estos últimos 5 años? No, yo te digo, ponele, de los últimos 5 años, ¿cuándo crees que se deforestó más en la Argentina? No me da que fue durante la pandemia. Yo diría que durante la pandemia. Exacto. Porque estábamos mirando para otro lado. Exactamente, durante la cuarentena cerrada, que nadie salía, que estábamos todos encerrados, aprovecharon y cuando, claro, empezamos a salir todos afuera, y en las provincias, sobre todo en el noroeste, se dieron cuenta que ya estaban al pie en el pedemonte de las Yungas, que es una zona ya más alta, y digamos, y no avanzaron sobre las Yungas, que es zona protegida, no porque fuera protegida, sino porque no pueden subir para arriba con las máquinas, ¿viste? Porque antes iba un leñador con un hacha, o no sé, o con una motosierra, con la tecnología más avanzada, y la cosa era más lenta. Pero ahora te van 2 tipos, nada más, subidos, cada uno a un tractor con una cadena en el medio y te levantan el bosque como si fuera una alfombra, ¿viste? En una hora. Entonces, no, como era más complicado subir hacia, digamos, en la altura, hacia el monte, para hacer eso, hacia la montaña, no lo pudieron hacer, pero es una cosa espantosa, porque vos ahí haciendo bolsa, todo el hábitat natural del yaguareté y de otros muchos animales, porque la biodiversidad de esa zona es inmensa, estás destruyendo la posibilidad que tengan de seguir avanzando en número de ejemplares. Claro. Ahora, ¿Y esto sí, para lograr superficies de cultivo o para quedarse con la madera? Y las dos cosas, porque aprovechan la madera, pero también es para la extensión de la frontera agropecuaria, es para quedarse con superficie de cultivo. Lo que pasa que también ahí hay un error muy terrible para los que miran para un costado, para que los que tienen esos negocios, porque si vos pamperizás zonas subtropicales, vos pensás que ya a partir de
digamos, la mitad de la Mesopotamia y el centro del país hacia el norte, a pesar de que el trópico de Capricornio está muy por arriba, digamos, está en la última partecita de la Argentina, no pensando en el norte, ya tenés zona subtropical, o sea, a partir del trópico de Capricornio empieza el trópico, el calor, digamos, de la zona tropical, pero vos por debajo tenés zona subtropical. Si vos pamperizás el subtrópico, estás queriendo cultivar como en la pampa, en un lugar que no está habituado para eso, más allá que los bosques son sumideros de carbono, que tenés todo el problema del calentamiento global, que vos no vas a tener, los bosques en general son reservorios de humedad, más allá de todos los grandes beneficios que tienen, ¿no? Que con las raíces retienen el suelo, son un lugar apto para toda la biodiversidad natural de esa zona. Después te dicen, bueno, pero nosotros después volvemos a plantar aunque sea especies autóctonas. No es lo mismo, o sea, un bosque, una selva, tardó, no sé, millones de años en tener lo que tiene, ¿viste? Y si vos le pones los arbolitos después, ¿cuánto tenés que esperar para...? Ya no lo vamos a llegar a ver. A mí no me cabe la menor duda que la especie humana, nadie, no solamente nosotros con nuestra edad, nadie va a ver eso y las futuras generaciones, ¿viste? Porque ya nos estamos quedando sin planeta. Y mientras tanto el daño, claro, mientras tanto está el daño, ya está. Por supuesto. Mientras o sea, tanto, en realidad piensan en pan para hoy, aunque sea hambre para mañana, y eso es un gravísimo error, ¿viste? Yo soy una persona grande, tengo 65 años, aunque no parezca. Me jubilé de la investigación y de la gestión y ahora me dedico exclusivamente a la comunicación de la ciencia. Y bueno, porque hay algo que poca gente sabe de mí, porque soy bióloga y ecóloga, como vos decías en la presentación, pero yo estudié comunicación también y siempre me gustó. Lo que pasa es que cuando yo era investigadora del CONICET, sobre todo en la primera etapa, en la época del gobierno militar, no te permitían. Ahora el CONICET, por supuesto, lo ve con muy buenos ojos y apoya la divulgación muy científica. Bien, claro. Yo de alguna manera abrí un camino, porque yo me acuerdo que a mí me citaba la Comisión de Ciencias Biológicas cuando yo hacía una nota de divulgación en un diario, y un tipo con unas botas prusianas de 2 metros de altura me miraba, yo soy petiza, ¿viste? Me miraba para abajo y me decía, a usted se le paga por 45 horas de investigación, no de divulgación. Entonces, en ese momento, yo era becaria, no había entrado todavía en la carrera del investigador. En ese momento, mi director me dijo, mira, vos vas a poder hacer los sábados y domingos, lo que quieras, nadie te puede prohibir que vos escribas en un diario, pero no uses tu apellido de soltera. Total, en el CONICET nadie conoce tu apellido de casada. Y yo, mi seudónimo era mi apellido de casada. Mirá. Y yo tengo un montón de notas de La Nación, La Prensa de aquella época, El Clarín, y qué sé yo, y otros diarios, con mi nombre de pila y mi apellido de casada. Y nadie tenía la menor idea de quién era yo, hasta que empecé a publicar los libros de divulgación, que puse los dos apellidos, porque necesitaba, durante la democracia, después de la llegada de Alfonsín, necesitaba demostrar que yo era la misma persona. Exactamente. Y que había todo un trabajo detrás. Yo se lo muy importante. A mis alumnos en la universidad y se mueren de risa porque claro. no puede ser que hayas vivido esa tortura, increíble. Tortura entre comillas, ¿no? Psicológica, porque a mí me gustaba mucho escribir y yo no dejaba de hacer papers científicos, claro. ¿entendés? Pero a mí me parecía que en un país, yo siempre les decía a mis colegas, ustedes están metidos en el laboratorio como si fuera un submarino y de vez en cuando asoman el periscopio a ver qué necesita la realidad del país. Hay que salir a contar lo que... Pero que justamente... Los problemas, los temas ambientales, claro. con un lenguaje que no sea enciclopédico, que sea un lenguaje que respete las reglas de la comunicación, el qué, cómo, cuándo, dónde, viste, todo lo primero que te enseña cuando en primer año. Exactamente. Entonces, algo divertido, algo que sea atractivo, bueno, yo creo que por eso, no sé, ahora me dedico nada más que a esto que les decía y me quedé cuando me jubilé me quedé con las cátedras de grado y posgrado de la universidad. Y la vida me fue llevando justamente por esta facilidad de la comunicación hacia dar clase en las carreras ambientales en posgrado que no tuvieron en grado esta formación que tuve yo en la universidad. O sea, claro. Por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Derecho en el posgrado. De pronto un abogado generalista o administrativista o de familia o penalista no tiene ni idea de los vacíos legales que hay en los temas ambientales. Entonces, lo mismo en económicas. Están fascinados con estos temas porque es algo de la vida cotidiana que todos tenemos que saber. Totalmente. Justamente, Irene. Cómo enfrentar, ¿no?, estos problemas. Y acá es importante también que alguien se haga responsable de esta destrucción del hábitat y saber quién es el responsable y que le caigan con el peso de la ley. Por supuesto, y además, mira, te cuento una cosa que fue, digamos, que surgió ahora durante este tiempo de pandemia y que creo que, bueno, ahora
empezando a salir, entre comillas, todavía no salimos de la pandemia, pero estamos en eso, empiece a cambiar. Yo tengo toda la esperanza de que eso cambie. Salieron 2 leyes importantes en ese aspecto. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral para todos los niveles educativos, ¿no? Y la otra es una ley que es la que llamaron la Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente, lo que sería hoy el Ministerio, ¿no? En ese momento se llamaba Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, ahora se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bueno, claro. Ella en los 70 fue la primera, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina, y ya falleció, ¿no? Pero era una mujer que insistía muchísimo con la comunicación en los ámbitos de funcionarios, ¿no? Ya sea, o sea, en los 3 niveles, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero además también en los municipios, en las provincias y en la nación. Entonces, cualquier funcionario que ahora se manda una macana, en realidad yo no vi a nadie preso por las macanas que se mandan, ¿no? Ni por los pinos de Corrientes que se quemaron, porque no nos escucharon a los ecólogos cuando dijimos no traigan pino, ni por la soja que se chupa todo el agua del Paraná y está por 3er año consecutivo en bajante. Bueno, pero eso digamos que es algo que hay que mirar un poco para atrás, ¿no? Sí, Pero sí. ahora, a partir de ahora, un funcionario no te puede decir, me equivoqué, no sabía, no supe, no quise, No. me pareció que los intereses iban por otro lado. Bueno, no, señores, se terminó la historia. No. O sea, si se aplica realmente la Ley Yolanda, tiene que ir de vuelta a estudiar, ¿no? A estudiar los temas ambientales. Claro, pero también que lo paguen con algo, ¿no? Tienen que tener una condena. Yo creo que ahí va a ser ejemplar. ¿Sabés qué pasa, Dani? Estos problemas mayormente son por ignorancia, por falta de conocimiento, no es por mala voluntad. Por supuesto que habrá algunos que tienen intereses o que dicen, bueno, voy a favorecer a tal o a cual, no me cabe duda que eso existe, pero tampoco soy tan naif. Pero realmente hay muchos de los problemas ambientales son por desconocimiento, ¿entendés? Claro. Cuando trajeron los pinos, nosotros dijimos, ojo, porque con la resina que tienen en su lugar de origen, que es te voy llevando de un tema a otro, pero como No, está bien. Corto, Está claro. son árboles originarios de Estados Unidos y Canadá. Allá es una bendición que tengan esa resina que se prende fuego, porque como son árboles que crecen muy rápido, cuando vos tenés uno al lado del otro muy pegaditos, porque la semilla cae al lado, bueno, no tiene semilla las coníferas, cuando el fruto, digamos, cae al lado del árbol madre y crece, empieza a tener lo que se llama competencia intraespecífica, ¿no? Se empieza a competir con las mismas especies por el agua, por los nutrientes, que es todo lo mismo, porque tienen el mismo nicho ecológico, porque son la misma especie. Entonces, se prenden fuego para justamente espaciarse un poco más. Y además tienen la ventaja que allá hay castores, naturalmente, porque es su lugar de origen, que hacen diques, entonces los van tirando abajo, y es una manera de control natural que tiene el pino. ¿Qué pasa cuando los trajeron a Corrientes y a Misiones? Sobre todo Corrientes. Bueno, primero que no hay castores, por suerte, ¿no? Porque ya en Tierra del Fuego están haciendo bastante desastre. Sí. Tal cual. Y segundo, para aprovechar la madera que crece rápido y la resina que tiene múltiples usos en la industria, los plantaron y claro, cuando se queman los campos aledaños y queda alguna chispa, viste, la chispa queda en el suelo y los pinos se vuelven a prender por la resina esa tan inflamable. Claro. Y nosotros advertimos de eso hace muchos años cuando los correntinos decidieron traer pinos, pero no se nos escucha a los ecólogos. Mira, yo me río porque en varias notas de este mes, con la cuestión de que yo hice una campaña Julio sin plásticos, ¿no? Que es una campaña que nació en el 2011 en Australia, tiene un hashtag Plastic Free July en inglés, ¿no? En castellano Julio sin plásticos, porque la creadora dice, bueno, si un mes se puede vivir sin plástico, se puede vivir todo el año, ¿no? Y a raíz de esto me hicieron un montón de notas y ¿les sabes cuál? El titular, como si se hubieran copiado una de otra. Los gobiernos no escuchan a los ecólogos. Esto no es una cosa de acá solamente. No. Pasa en toda América Latina, en montones de otros países, en África, claro. en Asia. Claro. Todavía en Europa, en América del Norte nos escuchan un poco más, ¿viste? Claro, pero porque evidentemente, Irene, el negocio es lo que privilegian acá. Porque eso es. Hay un momento en donde el dinero empieza a chocar con el Consejo Ecológico. Pero vos fíjate que si un desarrollo en este momento, o sea, yo siempre digo que el desarrollo sustentable en este momento es una redundancia, porque no se puede pensar en un desarrollo que no sea sustentable. No, claro. Te quedás sin planeta. ¿Entendés? Y tenés que pensar en tus hijos y en tus nietos. Y bueno, que si vos sabés que te vas a morir, porque vos no vas a llegar aunque vivas 100 años,
por lo menos pensá en tus hijos y en tus nietos, que es lo que hago yo, y en mis alumnos. Vos sabés, mira, el lunes pasado di una charla en una carrera que sobre operación en crisis, que hablan desde gente que es suicidóloga, psicólogos, no, de hecho la creadora de la carrera es una psicóloga especialista en suicidas, hasta crisis en cualquier ámbito, crisis hospitalaria, crisis. Y a mí me tocó crisis, obviamente, por mi especialidad, crisis ambiental y cómo manejar la ecoansiedad. Yo lo veo todos los días con los pibes, ¿viste? La charla está subida en mi canal de YouTube, si la quieren ver, dura 1 hora y fue libre, o sea, yo invité, así que yo uso todas las redes sociales, ¿viste? Todo lo que yo hago, siempre que se me permite y no sea cerrado, lo subo al canal de YouTube público. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así que, y también respondo, uso Twitter, uso LinkedIn, uso Facebook, porque soy de la vieja ola, y también Instagram, porque mis alumnos es lo que usan. Solo hay que ayornarse, Irene, hay que ayornarse. Soy Irene Wise, en todas soy Irene Wise, W-A-I-S, menos en Instagram, que soy Wise Irene, W-A-I-S Irene. Ojo, porque es con A y una sola S, ¿no? Y al revés es otra persona. Por favor, no le escriban a Irene Wise en Instagram, porque es una chica que vive en otro país, que no habla castellano, que me escribe en inglés y encima no sabe nada de ecología. Me dice, me parece que esa pregunta es para vos. Te pide por favor que le dejen de escribir. Sí, pobre, así que no, pero me escriben a Wise Irene en Instagram, yo respondo todo. Mirá qué bueno. Todo, respondo todo, tengo tiempo. Qué genial. Qué bueno, así que con Irene. mucho gusto. Irene, fue un placer escucharte y ¿sabés qué? Ahora que abriste esta puerta, al conversar con nosotros, no la vamos a cerrar más, sabelo. Cuando quieran, chicos. Ya me han dicho esto en varias radios, ya me tienen como columnista, así, aunque sea una vez por mes. Sí, aunque sea. Llámenme cuando quieran, me avisan con un poquito de tiempo y nos organizamos. Sí, y mira, y ojalá a veces tengamos que llamarte más por estos motivos, a veces que son lindos, como los de los yaguaretés en los esteros liberanos. A veces que sean cosas de progreso, ¿viste? Pero a veces hablar tanto de tanta denigración que estamos haciendo nosotros, ¿no? De hecho, tu productora divina, Ana María, cuando ayer me contactó, me dijo, bueno, primero me dijo el tema de los manglares. Le dije, mira, no tengo ningún problema en hablar del problema de los manglares, que es gravísimo, pero pensá que no es un problema local. Como yo más o menos sé lo que la comunicación, apunta, el planeta perdió 1/3 de los manglares, pero están en zona tropical y no nosotros no tenemos mangle acá. ¿Qué son los manglares? ¿Cómo? ¿Qué son los manglares? Los manglares, el manglar es la palabra manglar es un sustantivo colectivo, es como si vos dijeras ceibal, del ceibo, ¿no? O sausal, de los sauces. Es un conjunto de árboles, algunos le dicen arbustos, pero en realidad como tienen troncos, el mangle es un árbol que está en las costas de la zona tropical. Si tenés unos minutos te cuento. Sí, claro. Porque es un tema interesante. ¿Que son tipo palmeras? Si vos te fijas en el mapa de la Tierra, está en la zona donde, digamos, del lado del océano, en la costa, te protege las costas de la erosión. Y está desde más o menos desde el estado de Santa Catarina, empieza por ahí un poco más al sur, qué sé yo, en Río Grande do Sul, todo el borde de América del Sur, sigue por todo el Caribe, está en todo el Caribe hasta el Golfo de México, y del lado del Pacífico, desde Baja California hasta, te diría, hasta Ecuador, un poquito al norte de Perú. Y también, bueno, las islas del Pacífico. ¿Y por qué es esto? Bueno, y después en África también, del lado del Atlántico, la zona tropical, y en el oeste y en el este, hasta la isla de Madagascar, todo el este de África, y después en prácticamente todo el sudeste asiático, el norte de Australia, el sur de la India, todas las islas del Índico. Bueno, ¿por qué? Porque es un árbol que necesita, digamos, cierto calor del océano, y nosotros acá tenemos la corriente de Malvinas del lado del Atlántico y del Pacífico. Todavía se extiende más al norte la corriente de Humboldt, que es helado, viste que el Pacífico vos te metes en el agua y te congelás. Helado, sí. Entonces no puede haber mangle acá. O sea, acá la protección de las costas, digamos, esa función lo hacen los médanos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, los manglares es un problema muy serio, que si bien nosotros no lo tenemos, pero se conoció hace unos días un informe, creo que salió en el Día de la Plata, ustedes que son de La Plata, después googleenlo, ¿no? Que perdió 1/3 de los... Yo como tengo mi familia paterna es de La Plata, por eso también leo el diario. Acá, dentro de los diarios que leo, el día está dentro de mis diarios, ¿no? Y perdió 1/3 de los manglares, y bueno, es una línea de defensa importante, ¿no? Frente a las olas, al avance del mar. Al avance del mar, exactamente. Entonces, hubo un análisis
análisis durante la pandemia, que hizo una alianza internacional de organizaciones ambientalistas que se llama es la Global Mangrove Alliance, no GMA sería con las siglas digamos en inglés, y mostró justamente ellos en un informe, contaron que los ecosistemas marinos de la costa, estuvieron perdiendo un tercio de estos manglares, o sea que se está avanzando entre que encima con el calentamiento global vos tenés el ascenso del nivel del mar y encima tenés que desaparece el mangle, ¿no? Que además captan carbono, como todos los árboles, ¿no? Para la fotosíntesis, captan dióxido de carbono, producen oxígeno, protegen la costa, además tienen una biodiversidad impresionante. En Estados Unidos se hizo, la Universidad de California en San Diego permanentemente tiene profesionales que trabajan en esto. Bueno, la verdad que es terrible la noticia, pero bueno, acá mucha bolilla no se le dio porque nosotros justamente no es una noticia local para nosotros, no salvo lo que salió en el día. Sí, a veces, viste, creemos que lo que pasa en el mundo tampoco nos afecta a nosotros, pero no. Sí, pero en el fondo te va a afectar porque siempre, claro. Si capturan el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, viste, es parte de los problemas que... A la larga o colateralmente nos va a afectar. Siempre. Siempre. Sí, esto es algo a mediano o a largo plazo. Yo eso lo aprendí hace muchos años cuando hice una beca de la OEA, hice una especialización presencial. En esa época no había virtualidad. Estoy hablando de los 90, de evaluación de impactos ambientales. Cuando aparece la computadora Pentium, que ahora yo me río con mis alumnos porque un celular tiene más capacidad que una computadora Pentium. Pero en ese momento vos necesitabas trabajar con sistemas de información geográfica para georreferenciar todos los datos de un lugar en un mapa digital, y entonces yo no tenía ni idea cómo se usaba. Entonces la OEA me mandó a México a capacitarme, y bueno, estuve un año académico allá, y la evaluación de impactos ambientales, lo que no es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo, no te quepa duda. O sea, hay que frenar ese impacto, pero con conocimiento, es la única manera. Claro, es la única manera, no hay otra. Totalmente, Irene. Bueno, llámenme cuando quieran. Sí, es un gusto enorme hablar con vos, Irene. Gracias, chicos. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Si me mandan el recorte de la nota, yo lo comparto en las redes. Por supuesto. Los etiqueto agradeciéndoles por el espacio. Vas a ver cómo trabajan nuestras redes. Vas a ver el equipo que tenemos, no sabes. Ahí te vamos a mostrar. Si se fijan, puse un aviso. Sí, lo vimos. Antes. Y ayer también, pero ayer no tenía las redes, porque Ana María todavía no me las había pasado, así que... Perfecto. Bueno, ahora cuando suba la nota voy a poner todo. Ahí lo vas a ver. Bueno, deberes. Gracias. Y gracias. Síganme en Instagram, que contesto. Te seguimos. Todo. Bueno, un beso grande y gracias por la nota. No, al contrario, a vos, Irene. Un abrazo. Fue Irene Weiss, ella es bióloga, especialista en ecología, dándonos una clase de ecología. Una clase. Es lo que hay. Conducción: Daniel Veloso